En el capítulo 3 vamos a ver distintos modelos para conocer cuál es la relación entre presión, volumen y temperatura, como cuando lo vimos en los gases ideales, ¿sí? Que lo vieron en fisicoquímica o inclusive en algunas clases de química o en la preparatoria. Tenemos una relación de presión, volumen y temperatura, que es la ecuación del gas ideal, que relaciona estas tres propiedades termodinámicas. Entonces, el capítulo 3 tiene como título propiedades volumétricas de fluidos puros, ¿sí? Entonces, se le llaman propiedades volumétricas porque nos dice cómo varía el volumen con respecto a la presión y la temperatura para un fluido puro solamente, ¿sí? O sea, fluidos que contienen solamente un elemento, ¿sí? Un fluido puro. Entonces, ¿cuál es la importancia de este capítulo? Pues bueno, si nosotros queremos calcular el trabajo y el calor para un proceso, ya sea industrial o en la vida diaria, ¿sí? Necesitamos tener conocimiento de las propiedades termodinámicas del sistema. Como lo son la entalpía y la energía interna, ¿sí? Ahora, nosotros, para fluidos, la entalpía y energía interna se puede evaluar a partir de propiedades termodinámicas de presión, volumen y temperatura, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos decir que hay una función que depende de la presión, el volumen y la temperatura, que es igual a 0, ¿sí? Esta función podemos decir que es la ecuación de estado general de un sistema termodinámico. ¿Sí? Una función que depende de la presión, el volumen y temperatura es igual a 0, ¿sí? Por ejemplo, esta función general la podemos simplificar para la ecuación de gas ideal. ¿Sí? La ecuación de gas ideal es la relación más simple, ¿sí? Entre presión, volumen y temperatura, ¿sí? Nos dice que PV entre RT menos 1 es igual a 0, ¿sí? Aquí está, esta es nuestra función que depende de la presión, volumen y temperatura, que es igual a 0, ¿sí? PV entre RT menos 1 es igual a 0. ¿Sí? Esta es nuestra ecuación
del gas ideal. Sí, entonces, si queremos calcular el trabajo y el calor para un proceso, pues necesitamos calcular la entalpía y la energía interna. Y esta entalpía y energía interna nosotros la podemos calcular a partir del comportamiento de presión, volumen y temperatura de un fluido, ¿sí? Y podemos expresar nuestra función de PVT, cualquier función PVT podemos desarrollar, es la ecuación general igualada a cero, una función presión-volumen que depende de la presión, el volumen y la temperatura, igualada a cero nuestra ecuación general, y tenemos la ecuación más simple que podemos desarrollar, que es nuestro modelo de gas ideal, en donde PV entre RT menos 1 es igual a 0, ¿sí? Entonces, como parte de este capítulo, vamos a realizar las siguientes 4 tareas, ¿sí? Vamos a ser capaces de realizar estas 4 tareas, ¿sí? Primeramente, vamos a lograr analizar la naturaleza del comportamiento presión, volumen, temperatura en un sistema, ¿sí? En segundo lugar, vamos a demostrar por qué la ecuación de gas ideal es la ecuación más simple de relación PVT, ¿sí? Vamos a deducir ecuaciones de estado de fluidos reales, ¿sí? Diferentes a el comportamiento ideal, ¿sí? Y por último, vamos a ver ecuaciones de estado con correlaciones generalizadas, ¿sí? Este es un tipo de ecuaciones de estado que vamos a ver al final del capítulo, ¿sí? Las ecuaciones de estado con correlaciones generalizadas, ¿sí? Y estas tienen que ver un poco, pues la ecuación de gas ideal es una ecuación de estado con correlación generalizada porque es general para cualquier fluido, ¿sí? No depende de la naturaleza del compuesto, ¿sí? Lo mismo aquí, queremos encontrar ecuaciones generalizadas para que son independientes del fluido, ¿sí? En este caso, estas ecuaciones de estado reales, ¿sí? Sí dependen del fluido porque vamos a tener que buscar en tablas o vamos a tener que encontrar alguna, algún tipo de constante que individualiza al fluido. Por ejemplo, la ecuación va a tener cierta forma para el agua, cierta forma para el dióxido de carbono, cierta forma para X compuesto, porque vamos a tener que incluir algunas constantes que tenemos que buscar, ¿sí? Pero cuando tenemos ecuaciones generalizadas, quiere decir que vamos a tener ecuaciones que sirven para todos o al menos un grupo de fluidos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este capítulo. Vamos a comprender la naturaleza de las ecuaciones PVT, vamos a ver la ecuación de gas ideal y por qué es la más simple, ecuaciones de estado en fluidos reales y ecuaciones generalizadas para grupos de fluidos en donde podamos determinar cuál es la correlación presión, volumen y temperatura, ¿sí? El primero es el diagrama de presión contra temperatura, ¿sí? Que es un diagrama muy particular porque, como dice ahí
y su libro ahí lo describe en un par de párrafos. Pero vamos a analizar este diagrama. Cuando nosotros graficamos presión contra temperatura, ¿sí? Para cualquier fluido puro, nosotros vamos a observar que este diagrama se mueve en diferentes regiones, ¿sí? Está, por ejemplo, la región de vapor, ¿sí? En donde el fluido se comporta como un vapor, ¿sí? O como una fase gaseosa, ¿sí? Después tenemos la región sólida, en donde hay condiciones de presión y temperatura, en donde nuestro compuesto se comporta como un sólido, ¿sí? Y después también tenemos la región líquida, en donde hay unas condiciones de presión, volumen y temperatura, donde nuestro compuesto se comporta como un líquido, ¿sí? Ahora, tenemos también una región muy particular que se le llama la región de fluido, ¿sí? La región de fluido es la región en donde nuestro compuesto se comporta como un fluido que le llaman supercrítico, ¿sí? Es un fluido supercrítico.
En la siguiente les voy a mostrar un video, ¿sí? Un video en donde demuestra cómo se ven las diferentes fases, incluida la fase de la fase de supercrítico, ¿sí? Y cómo va cambiando cada una a medida que vamos cambiando las condiciones de operación, ¿sí? Entonces, déjenme les muestro este video. Carbon dioxide, R744, CO2 are all names for the same substance. In this video, produced by Danfoss, we will refer to this as CO2 only. The video shows the different phases of CO2 and how two of the phase changes occur by altering either the pressure or the temperature. When compared with commonly used refrigerants R134A and R717, CO2 has some unique characteristics. It operates at a much higher pressure, but across a narrower temperature range than both the R134A and R717. The pressure at the triple point is high, and the temperature at the critical point is low. These facts must be taken into account when CO2 is utilised as a refrigerant. The application of CO2 as a refrigerant was introduced in 1850. From studying the literature, it can be established that CO2 refrigerant systems were developed during the following years and that they were at their peak in the 1920s and early 1930s. Between 1950 and 1960, CO2 refrigeration technology virtually disappeared from the market. However, in 1993, this CO2 refrigeration technology was revived. In order to observe the CO2 phase changes, an observation cell, specially designed and constructed by Danfoss, has been used. The cell is designed to withstand pressures up to 140 bar gauge. In this diagram, the coloured areas define the temperature and pressure limits at which the CO2 vapour, liquid, solid and supercritical phases exist. This is known as the temperature pressure diagram or phase diagram for pure CO2. The red solid lines indicate the pressure and corresponding temperatures at which two different phases of CO2 exist in equilibrium. For example, liquid and vapour, solid and vapour, and solid and liquid. Here is the triple point, and here is the critical point on the phase diagram. For refrigeration purposes, the pressure enthalpy diagram is commonly used. For CO2 applications, this diagram has to be extended so that the solid and supercritical phases are included. The coloured areas indicate the different phases of CO2, namely vapour, liquid, solid and supercritical. The triple point is here, the critical point is here. We would now like to define the triple point, and in the first sequence, the CO2 is cooled by forced evaporation to the stage where it passes through the triple point. The cell is charged with liquid CO2 at an ambient temperature of 20 degrees C, which has an equivalent pressure of 57.2 bar absolute. Venting CO2 from the vapour phase allows more liquid CO2, thus raising the liquid level. When the cell is sufficiently full, both the vent
and charging valves are closed. When the CO2 content within the cell has settled, the vapor and liquid are in equilibrium. This is represented by the cross on the vapor-liquid line. The vent valve is now opened to release CO2 vapor. The pressure and therefore the temperature of the liquid CO2 falls rapidly as it boils to produce more vapor. The triple point is reached with further reduction in pressure and temperature. The system has now moved further down the vapor-liquid equilibrium line. Solid CO2 begins to form once a pressure of 5.2 bar absolute and a temperature of minus 56.6 degrees C has been reached. The triple point is the only pressure and temperature combination at which solid, liquid and vapor CO2 can exist simultaneously in equilibrium. As the pressure continues to fall below the triple point, only solid and vapor are present in the cell. Solid CO2 is also known as dry ice. It has a surface temperature of minus 78.4 degrees C at standard atmospheric temperature pressure. The pressure inside the cell is now approximately equal to the surrounding atmosphere of 1 bar absolute. The vent valve is closed. The entire cell is now below ambient temperature and will absorb heat from the surroundings. Triple point conditions are re-established as the solid CO2 melts, and as the pressure and temperature rises, the cell contains liquid CO2 and vapor in equilibrium. We would now like to define the supercritical phase, and in the next sequence, the CO2 will be heated to increase its temperature and pressure to the stage where it passes through its critical point into the supercritical phase. The critical point is the pressure and temperature combination at which the density of both the liquid and vapor are equal. The distinction between the liquid and vapor phases disappears gradually as the pressure and temperature increases towards the critical point until only a single phase exists in the supercritical area. The density of CO2 at the critical point is 468 kilograms per meter cubed, which is of the same order as many liquids, but is nearly 2.5 times higher than the CO2 vapor density at the starting point of 20 degrees C. The cell is again filled with liquid CO2 under the same conditions as before. The temperature of the liquid CO2 increases with a consequent increase in pressure as the liquid CO2 boils. The CO2 vapor density above the liquid increases as the temperature and the pressure increase
and the distinction between the two phases disappears. CO2 now exists at a pressure of 73.6 bar absolute and a temperature of 31 degrees C. After a further small increase in temperature, all the CO2 present in the cell is now in the supercritical phase. This supercritical CO2 has some interesting and user-friendly properties. Its high density gives it some of the properties of a liquid. So, for example, it can act as a solvent for extracting various materials. However, its viscosity is much lower than for most liquids, and its diffusivity is consequently higher. These properties have led to a great deal of interest in the use of supercritical CO2 as a safe, effective solvent, in particular for food products. Cell heating is isolated. The supercritical CO2 pressure is reduced by opening the vent valve, and the CO2 temperature decreases simultaneously. When the critical point is reached, the distinction between the liquid and vapor phases becomes evident again. Pressure above the liquid CO2 is further reduced in stages by venting more vapor from the cell. And once again, the cell contains liquid and vapor in equilibrium. We trust that you have found this short Danfoss video to be of interest and would thank you for your attention. For further information. Bien, entonces, siempre ustedes tienen que tener en mente esto, ¿sí? Cuando estén desarrollando ya en un futuro como ingenieros, siempre entender que los fluidos, ¿verdad? O bueno, los compuestos en general, inclusive si son puros o mezclas, todos tienen cambios de fases. Y entonces cuando nosotros vamos a proponer una operación de algún equipo o alguna operación de algún sistema, pues tenemos que tomar en cuenta que nuestras condiciones de operación, al menos donde nosotros decimos, bueno, aquí es donde vamos a estar operando a esta presión, a esta temperatura, que no estemos, o sea, al menos que queramos, que no estemos cerca de de una curva de cambio de fase, ¿sí? Porque si ustedes están operando cuando cambias la fase, pues las propiedades del fluido o del compuesto cambian radicalmente, ¿sí? Entonces, pues vas a tener un cambio radical en las condiciones de tu sistema si estás operando bajo un riesgo de cambiar de fase, ¿sí? Entonces, eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Y también tenerlo en cuenta cuando vas a tener un proceso que va a cambiar de fase, cómo se va a comportar, ¿sí? Porque recuerden que también no cambia de fase todo absolutamente, ¿sí? Sino que empiezas a convertir. Cuando tú pasas de hay algo importante que tenemos que mencionar aquí, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy aquí, ¿sí? Lo voy a poner de otro color. Si yo estoy aquí en una sección gaseosa, ¿sí? Entonces imagínense que yo mantengo la temperatura constante y empiezo a aumentar la presión, ¿sí? Entonces, en este punto, cuando yo empiezo a tocar la curva de cambio de fase, ¿sí? Entonces, me voy a mantener yo a esta presión y temperatura y toda la energía que yo esté poniendo, por ejemplo, la energía que yo le estaba suministrando al sistema para aumentar la presión, ¿sí? O que yo le estaba extrayendo al sistema, ¿sí? Para aumentar la presión, dependiendo de cómo, si nos vamos de vapor a líquido, ¿sí? En este caso, la energía que yo estaba quitando o la energía que yo estoy dando, dependiendo del sentido en el que yo estoy cruzando esa línea, ¿sí?
ahora se va a utilizar solamente para pasar todo el material que yo tengo como vapor para empezarlo a pasar a, a vapor, ¿sí? Entonces, mi presión y temperatura se van a mantener constantes y la energía que el sistema está proporcionando o que le estamos proporcionando al sistema se va a utilizar para cambiar de fase el sistema. Entonces, en toda esta parte, como menciona ahí el video, vamos a tener equilibrio líquido-vapor, hasta que eventualmente mi última gota de líquido se convierte en vapor. Ahora sí, la energía que vamos a estar poniendo, ahora sí se va a empezar a reflejar en un cambio de presión adicional o cambio de temperatura o cambio de vapor. Pero mientras, entonces, no es totalmente repentino, sino que empiezas a cambiar de fase y toda la energía se empieza a utilizar para cambiar de fase el sistema, no para cambiar las condiciones de temperatura, presión y volumen, ¿sí? Vamos a ver un poquito más a detalle en este diagrama, ¿sí? Se ve aquí mucho más a detalle en este diagrama de presión contra volumen. Aquí estamos graficando presión contra volumen, ¿sí? Y aquí lo tengo ya en grande, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros analizar esta curva en específico? ¿Sí? En esta curva, nosotros podemos ver esta curva que es muy importante, ¿sí? Esta es la curva, ¿sí? La BCD, ¿sí? Esta curva es la curva en donde adentro de la curva existe líquido y vapor, ¿sí? Y esta curva BC, ¿sí? Esta curva BC es esta curva que vimos acá, ¿sí? Esta curva BC es esta curva que tenemos aquí nosotros, ¿sí? La curva de vaporización, ¿sí? Pero aquí esta curva nos dice que como yo tengo de todo este lado la fase líquida, ¿sí? A toda esta sección le llamamos la sección de líquido subenfriado. ¿Y por qué le llamamos líquido subenfriado? Porque este es líquido sin presencia de vapor, ¿sí? Es puro líquido, ¿sí? No hay una presencia o un equilibrio con su vapor, ¿sí? Y entonces, si yo estoy a una condición más o menos aquí, por ejemplo, ¿sí? Si lo vemos desde una perspectiva de acá, es como si yo estuviera en esta región que les dije ahorita, ¿sí? La región, bueno, perdón, al revés. La región líquida es como si estuviera yo aquí, ¿sí? Y entonces me empiezo a mover en esta dirección, ¿sí? Y entonces ahora yo empiezo a moverme, entonces sigo teniendo líquido subenfriado, y en este punto en particular, esta curva azul que yo les estoy mostrando aquí, es cuando se forma la primera gotita diferencial de vapor, ¿sí? Entonces, la curva BC, ¿sí? Es donde tenemos puro líquido y una gota diferencial de vapor, ¿sí? Pero como ya está en equilibrio
el vapor con el líquido, aunque sea la primera gotita diferencial en esta curva, ¿sí? A esto le llamamos líquido saturado. Es un líquido que está saturado porque ya tiene presencia de vapor, ¿sí? Ahora, a medida que yo sigo avanzando en esta dirección, ahora yo estoy convirtiendo y tengo aquí una mezcla de líquido y vapor en diferentes porcentajes, ¿sí? Aquí yo tengo líquido, vapor en diferentes porcentajes en toda la curva, ¿sí? Pero si yo me sigo yendo en esta dirección, ¿sí? Pues voy a ir teniendo cada vez menos líquido, ¿sí? Porque cuando yo toque este punto de aquí, ¿sí? Y ahora vamos a ponerlo. Esta curva de aquí, la CD, ¿sí? Tengo yo puro vapor y una gota diferencial de líquido, ¿sí? Y en esta curva CD es donde yo tengo vapor saturado, ¿sí? Entonces, líquido subenfriado en la sección en rojo. Llego y tengo puro líquido con una gotita de vapor a lo que le llamo líquido saturado. Después, abajo de la campana, tengo yo una combinación de líquido y vapor en diferentes porcentajes. Después llego a la curva CD, ¿sí? Y tengo puro vapor y una gotita diferencial de líquido, por lo cual tengo yo vapor saturado, ¿sí? Tengo puro vapor y una gotita de vapor, de líquido, entonces tengo la presencia de ambas fases, pero tengo básicamente puro vapor y le llamamos vapor saturado, ¿sí? Y a toda esta sección en donde yo ya no tengo ninguna presencia de líquido, solamente tengo puro vapor, le llamamos vapor sobrecalentado. ¿Sí? Entonces tengo, vamos a suponer, 5 regiones. La región de líquido subenfriado, la región de líquido saturado, la región de líquido vapor, la región de vapor saturado y la región de vapor sobrecalentado, ¿sí? ¿Sí queda claro? Bueno, aquí me equivoqué porque es nada más esta suma de aquí. Arriba de todo esto, ¿sí? Arriba de la presión crítica y arriba de esta temperatura crítica, porque esta es la temperatura crítica, ¿sí? Entonces, en toda esa sección, yo tengo fluido supercrítico. ¿Sí? Ahora, creo que no les mencioné muy bien estas curvas, ¿sí? Punteadas. Estas curvas punteadas le llaman isoterma, ¿sí? Como pueden ver aquí, esta es una isoterma porque a lo largo de toda esta curva, la temperatura se mantiene constante, ¿sí? Vas cambiando la presión y el volumen, pero la temperatura se mantiene constante, ¿sí? En este isoterma también la temperatura es constante y vamos cambiando la presión y el volumen, ¿sí?
son isotermas, ¿sí? Sí queda claro. Este de aquí es el punto crítico, ¿sí? Por eso, arriba del punto crítico, pues ya no tenemos ni líquido ni vapor saturado. Por eso es el máximo ahí de la campana, ¿sí? A partir de aquí ya nada más tenemos fluido, que es el fluido supercrítico, ¿sí? Y esta es la curva de la temperatura crítica, ¿sí? En todo este tenemos temperatura crítica, ¿sí? Pero arriba de aquí, arriba de todo esto, es el fluido supercrítico porque la presión crítica está arriba de esta línea punteada y tenemos todo esto que es arriba de las temperaturas críticas, porque luego aquí tenemos otras temperaturas como la que vemos aquí, que son arriba de la temperatura crítica, ¿sí? Todas estas temperaturas son arriba de la temperatura crítica, ¿sí? Estamos claros cómo visualizamos este diagrama, ¿sí? Que es el diagrama 2. ¿Hay alguna duda? Este diagrama es el más importante, ¿sí? Todos son importantes, pero este es uno de los más importantes. Y les voy a decir yo por qué. Primeramente porque aquí visualizamos para fluidos, cuando tenemos un fluido que solamente es líquido, cuando tenemos un fluido que es líquido saturado, cuando tenemos líquido y vapor en conjunto, cuando tenemos vapor saturado o cuando tenemos vapor sobrecalentado, ¿sí? Y si ustedes miran aquí, les voy a pasar, es muy importante porque cuando nosotros hagamos problemas en donde involucremos fluidos, ¿sí? Su libro, aquí en el apéndice F, ¿sí? Se los voy a mostrar aquí. Si se van ahí al apéndice F, ¿sí? Aquí tienen ustedes el apéndice F, que se llama tablas de vapor, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan, por ejemplo, problemas que involucren agua, ¿sí? Porque este solamente es para agua, ustedes van a poder ver, hay dos tablas. Una tabla es la tabla de vapor saturado y la otra es las tablas de vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos aquí, para andar, ¿sí? Vean cómo van a utilizar estas curvas, ¿sí? Digo, estas gráficas que representan las curvas del vapor saturado, que es la curva que les mencioné yo, que es la curva CD, ¿sí? Entonces, ustedes pueden irse aquí y miren, les dan aquí que el volumen está en centímetros cúbicos por gramo, la energía interna está en kilojoules por kilogramo, la entalpía en kilojoules por kilogramo y la entropía en kilojoules por kilogramo Kelvin, ¿sí? Y vamos a ver la entropía en el capítulo 5. Entonces, chavos, si ustedes tienen cualquier condición, ya sea temperatura o presión, ¿sí? Recuerden que si nosotros tenemos un fluido puro, en este caso es para el agua, ¿sí? Si tenemos un fluido puro y dos fases, ¿sí? Entonces, como es vapor vapor saturado, necesitamos, o sea, está la presencia del líquido y del vapor, ¿sí? Entonces,
como es vapor saturado y tenemos dos fases, si hacemos la ley de Gibbs, nos dice que para un fluido puro, una sola especie y dos fases presentes, solamente tenemos 1 grado de libertad, ¿sí? Entonces, nosotros, si tenemos cualquier condición, ya sea de volumen, de energía interna, de entalpía, de entropía, de temperatura o de presión, nosotros ya podemos saber todas las propiedades de ese vapor saturado de agua. Imagínense que yo digo, yo tengo una temperatura de 100 grados Celsius y tengo vapor saturado, ¿sí? Entonces aquí ustedes van y bueno, esto llega hasta 29, entonces se van a la siguiente, 74, se van a la siguiente y aquí pueden ver 100, ¿sí? Entonces, estas son las propiedades del vapor saturado a 100 grados Celsius, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la presión es 101.33 kilopascales, que es una atmósfera que ya sabemos, ¿sí? Y luego, aquí, esta columna nos dice cuál es el volumen específico de ese líquido, ¿sí? Y cuál es el volumen específico de ese vapor, ¿sí? Porque recuerden, vapor saturado, pero también tiene líquido saturado, ¿sí? Tiene la presencia de las dos fases en equilibrio. Por ejemplo, la energía interna, tenemos la energía interna del líquido saturado y la energía interna del vapor saturado, ¿sí? Y aquí tienen la energía interna de vaporización también. La entalpía, tienen la entalpía del líquido saturado y la entalpía del vapor saturado, ¿sí? Y la entropía del líquido saturado y la entropía del vapor saturado, ¿sí? Entonces, si ustedes están trabajando con agua, ¿sí? Pues estas tablas son muy útiles. Todos los modelos que vamos a ver en el capítulo 3, ¿sí? Y en el capítulo 7 son para calcular volúmenes de líquidos y vapor, ¿sí? En el capítulo 3, y luego energía interna, entalpía y entropía en el capítulo 7, ¿sí? Vamos a recrear estas tablas para cualquier compuesto utilizando diferentes modelos, ¿sí? Después hay otra tabla, ¿sí? Que es la tabla de vapor sobrecalentado, ¿sí? Ahora, recuerden, si yo tengo vapor sobrecalentado, ya nada más tengo una fase, ya no tengo dos fases presentes. Entonces, de acuerdo a la ley de Gibbs, nosotros si tenemos una sola sustancia, un fluido puro, y solamente una fase, necesitamos conocer dos propiedades termodinámicas para conocer todas las propiedades restantes, ¿sí? Entonces, en la tabla de vapor sobrecalentado, tenemos que encontrar dos propiedades para encontrar el resto de las propiedades, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta tabla se lee así. Aquí tenemos la presión, ¿sí? Y entre paréntesis te da la temperatura de saturación, porque recuerden que si está saturado están las dos y ya está fija la otra propiedad termodinámica, ¿sí? Si yo digo que tengo 100 kilopascales, ¿sí? Entonces, aquí nos da nuestra temperatura de saturación, si nuestro fluido fuera saturado, ¿sí? Si nuestra agua estuviera saturada, 99.63, porque recuerden que 101.33 es la que nos da aquí 100 grados, ¿sí? Bien, entonces luego aquí esta tabla, aun y cuando podemos usar la otra tabla para saturación, aquí esta tabla de todos modos nos da las propiedades saturadas también de líquido y vapor. Entonces, si yo tengo 75 kilopascales, conozco mi temperatura de saturación y conozco aquí también todas mis propiedades a 75 y 91, que es lo saturado. Conozco mi propiedad de volumen, energía interna, entalpía y entropía. Y lo pueden comprobar ahí en la otra tabla que vimos de saturación. Entonces, estas serían estas dos columnas, ¿sí? Nos dan estas dos columnas de aquí. No sé si vean mi cursor, pero la primera columna es la de líquido saturado y la segunda columna es la de vapor saturado. Ahora,
para encontrar las de vapor sobrecalentado, ¿sí? Si yo estoy tratando de buscar a 100 grados, a 100 kilopascales, ¿sí? Entonces, necesito conocer otra propiedad termodinámica porque nada más tengo una sola fase. Necesito dos, ¿sí? 2 grados de libertad. Entonces, vamos a asumir que yo digo, bueno, lo tengo a 100 grados, a 100 kilopascales y 200 grados Celsius, ¿sí? Entonces, ya me voy yo en esta curva, ¿sí? Y luego ya empiezo a buscar, porque pueden ver que hay varias temperaturas. Por ejemplo, aquí 100 grados. ¿Por qué está punteado esto? Porque 100 grados, mi temperatura de saturación es 100 kilopascales, mi temperatura de saturación es 99. Entonces, esta temperatura aquí de 75 está abajo de mi temperatura de saturación. Por lo tanto, en este caso, yo tendría, yo no tendría un vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, vemos que esta a 100 ya está arriba de nuestra temperatura de saturación. Entonces, ahora aquí sí tendría yo un vapor sobrecalentado. Entonces, a 100 y 100, estas serían mis propiedades de volumen de vapor sobrecalentado, energía interna de vapor sobrecalentado, entalpía de vapor sobrecalentado y entropía de vapor sobrecalentado, ¿sí? A 125, a 150 y así a las diferentes temperaturas, ¿sí? Entonces, así es como leemos nosotros las propiedades termodinámicas del vapor sobrecalentado y el vapor saturado. ¿Se entendió? ¿Queda claro cómo leemos esas tablas para el agua? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, tengo agua a 50 grados Celsius y 550, a 50 kilopascales y 550 grados Celsius. ¿Cuál sería la energía interna del vapor? ¿Sí? Del vapor sobrecalentado. Entonces aquí la energía interna del vapor sobrecalentado, ¿sí? A 550 grados Celsius, ¿sí? Y 50 kilopascales, ¿sí? Aquí nos daría una energía interna de 3.216.3 kilojoules por kilogramo, ¿sí? Lo mismo si quisieran calcular cuál es el volumen, cuál es el de un vapor a 550 grados Celsius y 50 kilopascales. Ah, bueno, 7.595.5. Y luego nada más déjenme recuerdo cuáles son las unidades, ¿sí? El volumen está en centímetros cúbicos por gramo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ya con esto queda el diagrama 3.2, ¿sí? Por último, vamos a ver el diagrama 3.3, ¿sí? Que es el diagrama presión contra temperatura, ¿sí? El diagrama de presión contra temperatura es importante porque, bueno, estas curvas de aquí, ¿sí? Estas curvas punteadas, ¿sí? Son lo que le llaman isocoras, ¿sí? En todas estas curvas punteadas, las curvas punteadas son isocoras, ¿sí? O sea, que el volumen se mantiene constante. Es básicamente como el video que vimos ahorita en donde tenemos esa cámara de volumen constante y entonces nuestro fluido está ahí confinado y el volumen no cambia, ¿sí? El volumen se mantiene constante. Entonces tú puedes cambiar la temperatura y la presión, pero el volumen queda constante, ¿sí? Eso es como si lo hiciéramos a lo largo de una línea punteada, ¿sí?
Y esta curva de aquí, ¿sí? Esta curva de aquí, de nuevo, esta curva de aquí, pues es la que nos define si nos vamos, es la curva de vaporización, líquido-vapor. Y aquí tenemos el punto en donde tenemos la propiedad crítica, que es la presión y temperatura crítica, ¿sí? Entonces, en toda esta zona tenemos líquido subenfriado y en toda esta zona tenemos vapor sobrecalentado, ¿sí? Y en esta zona de aquí tenemos vapor y líquido saturado, ¿sí? ¿Sí queda claro? Y entonces, por ejemplo, hay varios ejemplos que menciona ahí su libro, pero por ejemplo, si nosotros tenemos, como tenemos volumen constante, entonces, si nosotros estamos cambiando, tenemos aquí esta condición, ¿sí? Y de repente, a volumen constante empezamos a aumentar la presión y la temperatura, entonces vamos a seguir esta trayectoria, ¿sí? O si tenemos aquí lo mismo, ¿sí? Cambiamos la temperatura y la presión, entonces vamos a ir cambiando así, a volumen constante, ¿sí?